Alta tensión, corriente alterna. Les saludamos Benjamín Castro Olvera para Radio Numancia y Entérate Querétaro. Un segundo extracto es de la primera parte de la conversación que tuvo con tres diputados del Partido del Trabajo hace pocos días, Santiago Nieto Castillo, y que nos mostró parte de su forma de trabajar y de hacer las investigaciones, que creo que es de mucha importancia y de interés nacional para quien guste conocer estos datos de la Evaluación Nacional de Riesgo. Y dejamos el audio original del doctor Santiago Nieto Castillo, orgullosamente queretano. Países que formamos parte de Gafi, ha establecido desde el año 2000 y desde el año 2004 la generación de 40 recomendaciones que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que tienen como finalidad que los países establezcan regulación interna en materia de combate al lavado de dinero. Primero fue lavado de dinero, después financiamiento al terrorismo, después combatir la proliferación de armas de destrucción masiva, y el último punto ha sido el tema de la corrupción, que tiene su origen en la Convención de Mérida, de la cual también México es parte. Por tanto, la creación de la UIF responde a esa necesidad internacional de contar con espacios en donde se pueda analizar desde una perspectiva multinacional y nacional la problemática del lavado de dinero. Hay que recordar que el lavado de dinero es obtener dinero de naturaleza ilícita y ese dinero introducirlo al sistema financiero. Pero esto puede darse a partir de múltiples delitos que se relacionan con el lavado. Generalmente los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, en el tráfico de órganos, en el tráfico de especies, en peligro de extinción, en el tráfico de personas, en la trata de personas, en todo el tema relacionado con inmigración ilegal, utilizan el dinero en efectivo y después lo introducen al sistema financiero vía adquisición de bienes, vehículos, de casas, de blindaje de vehículos, o simple y sencillamente lo gastan o lo utilizan en joyas, en armas, en arte, y así van introduciendo el dinero al sistema financiero. Pero por otro lado tenemos una modalidad distinta, que es la corrupción política. La corrupción política, el dinero se encuentra en el sistema financiero, se contrata particularmente a partir de empresas fachada. Pensemos en todo lo que sucedió con la operación Zafiro en el año 2016, o lo que sucedió con la estafa maestra. Fueron actos en donde se utilizaron estructuras de empresas fachada, empresas que no tienen un comportamiento regular, que a veces son creadas en lugares abandonados, en domicilios fiscales de bodegas vacías, o donde a veces hemos encontrado casos en donde, piensen ustedes en Panama Papers, 250,000 empresas estaban relacionadas con el despacho de Mossack Fonseca, pero eso lo podemos también trasladar al ámbito mexicano. Hemos encontrado empresas donde un solo domicilio fiscal alberga a más de 450 empresas. Esto evidentemente no puede ser así. Y ahí es donde uno empieza a detectar que existen, indicadores de que las empresas son fachadas. Si hay gente muy joven, yo no tengo nada evidentemente contra los jóvenes, solamente envidia. Pero el punto central es que si hay accionistas de una empresa que tienen 18, 19 años y reciben millones de dólares en sus cuentas, ya hay algo que es sospechoso. Lo mismo también ocurre cuando el perfil transaccional de los clientes no es el mismo. Recuerdo un caso vinculado con el asunto de Odebrecht en México, en donde era una empresa de Poza Rica, en donde los dos accionistas más importantes de la empresa eran el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros, que no habían salido del país, pero que habían constituido una empresa en Panamá, y que esa empresa había recibido un pago de $1 millón en una transferencia de Odebrecht a la empresa. Allí el punto central es identificar lo que se conoce como el beneficiario final, y el beneficiario final es el que puede utilizar o el que puede disponer de los recursos. Por eso creo que es muy importante la construcción de este modelo de carácter internacional. Nos obliga, es la recomendación número 1 de Gafi, nos obliga a que todos los países hagan una evaluación
Nacional de Riesgos. Nosotros hicimos una evaluación como país en 2016 y en 2019 se ha hecho la primera actualización. Está por publicarse en este año 2020. La verdad es que también la contingencia ha detenido el proceso de publicación. Pero ¿qué encontramos? Primer tema, delincuencia organizada. Es nuestro principal riesgo. Tenemos 2 cárteles de naturaleza supranacional, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, y hemos encontrado cómo durante el sexenio anterior surgieron por lo menos 8 grupos delictivos a nivel local. Guerreros Unidos, los Rojos en Guerrero y Morelos, también en el Estado de México, en la Ciudad de México, por ejemplo, el cártel de Tráhuac o el cártel de la Unión Tepito. En Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima, que se especializó, pues, podemos utilizar esa expresión, en el robo de hidrocarburos, y a partir de ahí generó una situación de violencia que hoy hace que Guanajuato sea, pues, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país. Pero podemos sumarle los Viagra, por ejemplo, en el estado de Michoacán. Es decir, tenemos grupos que han estado operando en varios estados de la República. ¿Qué sucede con ellos? Primero, hay una multiplicación de fenómenos delictivos. Antes era el trasiego de droga y hoy en día esto se relaciona con robo de hidrocarburos, se relaciona con corrupción política, se relaciona con tráfico de especies marinas. Por ejemplo, en China el bucho de Tatuaba se vende en una cantidad mayor al kilo de la cocaína, y eso hace que sea un negocio muy redituable porque los chinos utilizan el bucho de Tatuaba como afrodisíaco. El asunto es que la caza es una caza ilegal que se realiza en el Mar de Cortés, que hacen piratas y que están relacionados evidentemente con cárteles mexicanos que les permiten o los apoyan en esta operación. Hemos tenido casos como llega el dinero de cocaína a Yucatán vía la venta de tiburón, y de ahí se va hacia Estados Unidos. Entonces necesitamos, y hay que tener también muy claro que el fentanilo, que es una droga, digamos, para generación de medicinas, se ha convertido en una, digamos, droga autónoma, por así decirlo, es decir, se consume de forma autónoma, y el resultado implica la muerte de más de 80,000 personas en Estados Unidos solamente durante el año 2019. Entonces, esta es, digamos, la parte que tenemos que ver de cómo la delincuencia organizada es un riesgo y es un tema que nos está impactando como sociedad. Después, evidentemente, el nivel de recursos ilícitos generados. El doctor Santiago Nieto Castillo, por eso el Departamento de Estados en Estados Unidos habla de 50,000 millones de dólares que se lavan en el país. Hay que empezar a revisar esa cifra. No tenemos incluso a nivel global una metodología para medirlo, pero se calcula que entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto a nivel global termina en lavado de dinero. Si estamos en países con mayores deficiencias institucionales, pienso Honduras, pienso El Salvador, ahí los niveles de lavado de dinero pueden llegar hasta el 14%. Pero en cualquier caso es algo que tenemos que estar viendo por la cantidad de recursos que se mueven. Otro tema tiene que ver con los puertos internacionales con fines ilícitos. Por eso el presidente López Obrador ha sido muy claro en tener una política de revisión hoy con el Servicio de Administración Tributaria para revisar a las aduanas. Las aduanas son un tema de ingreso. Por ejemplo, en Mexicali hemos encontrado cosas de ingreso de autos con armas, auto chocolate, por ejemplo. Hemos encontrado también en Progreso, Yucatán o en Tuxpan temas de robo de hidrocarburo. Por tanto, las aduanas son un espacio de enorme necesidad de tener un mayor control. Creo que la estrategia del gobierno de México, que ha sido reforzar aduanas con el SAT y reforzar la administración portuaria con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es un buen ejercicio para poder ir avanzando en esta materia. Adelante, por favor. Pues les dejamos en esta ocasión, este es el segundo extracto de la entrevista que tuvo el doctor Santiago Nieto Castillo, a quien le mandamos un cordial saludo, hace pocos días con 3 diputados del PT, muy nutrida la explicación. Les dejamos
Este es la primera parte, pero es nuestro segundo extracto que hacemos público y les agradecemos como siempre la atención y el aprecio para los micrófonos de alta tensión, corriente alterna y con un servidor Benjamín Castro Olvera. Estamos en contacto, les agradecemos, se puedan suscribir al canal y puedan también ver nuestros otros videos en el catálogo. Y pues ayúdenos a compartir estos contenidos en redes. Hoy más que nunca necesitamos romper estas brechas informativas. Alta tensión, corriente alterna con su amigo Benjamín Castro Olvera. Hasta pronto. Primero empieza a haber corrupción en contrataciones. Entonces es algo que estamos ahorita revisando con el IMSS, con INSABI, para efecto de evitar que haya algún tipo de acto de corrupción por parte del sector público. Pero también hay un correlativo que es la corrupción en el sector privado, que puede ser desde acumulación de bienes hasta subir los precios, acaparar los productos para efecto de hacerlos más caros y entonces generar una situación pues de golpe al gobierno, para que tenga la obligación de adquirir los bienes con un valor mucho mayor al que tendrían en el mercado. Creo que, por ejemplo, las mascarillas empezaron a venderse, en algún momento estaban pidiendo $7, $8, llegaron a pedir $15 por mascarilla, cuando hay mascarillas que en el mercado en China se encontraban en $2.70, dependiendo además el tipo de mascarilla, porque además son diferentes dependiendo las obligaciones que tiene un médico o si se trata de atención a pacientes. Pero esos son los dos primeros pasos. El tercer paso tiene que ver con la información. Cuando se oculta información a la sociedad, entonces estamos en presencia de un acto de corrupción. Yo creo que ha sido muy adecuado el modelo del doctor López-Gatell de cada día estar informando el número de personas enfermas, el número de personas fallecidas, el número de personas que ya se han recuperado y los que han resultado negativos en el uso de las pruebas. También hay que recordar que estamos en un proceso de economía de guerra, que los medios económicos no alcanzan como pudieran alcanzar otras economías del mundo, como podría ser la China o los Estados Unidos, pero o incluso de algunos países de Europa Occidental, pero que en ese contexto pues hay que ver qué es lo más importante. Yo creo que la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, ha sido importante para la adquisición de estos bienes que se están ya distribuyendo en el país provenientes de China. Pero también tenemos, y eso hay que decirlo desafortunadamente, un problema de robo hormiga. En muchos, Zoé Robledo nos lo ha hecho el conocimiento, se han hecho investigaciones por casos en donde desde los propios bodegas del IMSS o del ISSSTE se empiezan a llevar material. Esto es algo que se tiene que compartir evidentemente, porque lo que necesitamos en este momento es un mayor nivel de solidaridad en la sociedad y evitar este tipo de prácticas. Creo que los empresarios deben estar pensando en cómo frente a la crisis económica global que va a vivir el mundo, pues no nos podemos escapar, y lo que necesitamos hacer es cómo equilibrar pérdidas para poder mejorar todos en un plazo que sea lo más corto posible. Ahora, la dimensión de la economía informal es un tema importante, representa el 22% del Producto Interno Bruto, estamos hablando del 57% de la población económicamente activa, y la idea es cómo transitamos a que esta población formalice y por tanto pague impuestos y también podamos bancarizar la economía. El 37% de la economía no está bancarizada en el país, eso significa que el 63% no, y muchos de los recursos cuando se mueven en efectivo son susceptibles de convertirse en un tema de lavado de dinero. Adelante, por favor. Pensemos, por ejemplo, en la estafa maestra. Pensemos en Odebrecht. El movimiento se hacía en recursos, pensemos en la operación Zafiro, el movimiento se hacía en recursos y encontrábamos, por ejemplo, en Veracruz, 34,000 millones de pesos en pérdidas, de dinero que no se sabe dónde quedó, y que en muchas ocasiones se pasaba a las empresas fachada y de ahí se pagaban recursos en efectivo. Recientemente acabamos de presentar una denuncia contra Karime Macías, porque encontramos un sistema de 13 empresas que eran utilizadas en el DIF de Veracruz para efecto de allegarse recursos y sacarlo en efectivo.
Tenemos además la dimensión del uso efectivo en dólares. Ahí hay una reforma legislativa pendiente. En un centro cambiario alguien puede cambiar sin problemas $10,000 sin identificarse, y entonces hay gente que viene de otros países a hacer ese cambio, pero en casas de cambio tenemos un mucho mayor control. Eso también hay que decirlo. El sistema financiero es sólido en esta parte y solamente se pueden cambiar $300 diarios o hasta 4,000 mensuales. Y los sistemas de pago, yo creo que estamos avanzando bien. El sistema CODI es algo que tardará en tomar carta de naturalización, pero ha sido relevante para efecto que el Banco de México tenga mejores controles. Adelante, por favor. Esto fue el extracto segundo con Santiago Nieto Castillo. Les agradecemos su atención. Alta tensión, corriente alterna con Benjamín Castro Olvera.